la enseñanza de acerca del Día de Muertos y de la muerte. Vimos la clase pasada, la enseñanza pasada, acerca de todo lo que fue la muerte, qué hizo la muerte, cómo operó la muerte, quién era la muerte y cómo formó ese imperio. Y vamos a entrar a ver un poquito más acerca de lo que son los muertos y todo ese tipo de cosas que habla precisamente de los muertos, porque obviamente pues la muerte pues se lleva a aquellas personas que mueren, ¿verdad? Vamos a ver dónde se las lleva, qué pasa con los muertos. Hoy vamos a tocar en esta enseñanza acerca de los muertos. Bueno, entonces, cuando Jesús viene, en el tiempo cuando Jesús vino a esa tierra a predicar la palabra, obviamente Él venía para dar vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, el Señor Jesús, al momento de morir, ¿verdad? El Señor desciende hasta las profundidades más bajas, ahí donde estaba el Hades o el Seol, dependiendo los términos que se usen, ¿verdad? Para algunos era Seol, para otros era Hades, pero a final de cuentas era lo mismo, era donde reinaba la muerte, donde está incluso actualmente el imperio de la muerte. Ahí es donde se llevaba a todos los muertos, tanto buenos como malos y como todos se los llevaba precisamente allí la muerte a su lugar de tormento de alguna manera, como vamos a ver ahorita. Pero Jesús fue, dice la palabra, que descendió. Y vamos a ver ahí en Primera de Pedro capítulo 3, verso 18 al 20. Primera de Pedro 3, 18 al 20 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, cómo los tenía el Hades, cómo estaban allí en el Seol, cómo los tenía este ser llamado muerte, este ser que pues gobernaba el imperio de la muerte, los tenía encarcelados, los tenía ahí encadenados, de alguna manera atormentados. Bueno, de hecho ahí los tiene a muchos todavía, pero bueno, vamos a seguir. Verso 20 dice, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. ¿Qué nos habla ahí el apóstol Pedro? Que el Señor Jesús, cuando Él muere, acuérdense que fue llevado allá al Gólgota, a la crucifixión, y ahí en la cruz muere. Entonces Él desciende al Seol. No es que la muerte se lo haya llevado, no es que la muerte haya llegado como llegaba con todos los demás y se los llevaba, no. Él mismo descendió precisamente al Seol, él mismo descendió ahí al Hades, hasta abajo, ahí donde estaba el imperio de la muerte, y ahí fue y predicó la palabra. Fue a predicar, fíjense, así como de la manera que predicó en esta tierra, fue y predicó a todos aquellos que estaban ahí encarcelados, sufriendo, encadenados por ese ser perverso llamado muerte. Entonces fue y les predicó la palabra y obviamente muchos creyeron, obviamente también muchos no creyeron. Fíjense qué tremendo, porque aún estando ya en esa terrible condición, muchos no creyeron, pero muchos de los que creyeron e incluso de los santos que había, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, por ejemplo, Samuel, David, todos aquellos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, todos esos hombres que habían pasado y que estaban ahí en ese lugar, Jesús les fue a predicar y entonces ellos creyeron y cuando Jesús resucita al tercer día, ellos también resucitan juntamente con él. Por eso dice también la escritura, ustedes leen ahí en los evangelios, que dice que muchas tumbas de los santos fueron abiertas y muchos se vieron incluso hasta en las calles por ahí, gente los veía porque habían resucitado. Cuando Jesús sale y resucita y va al Padre, entonces también ellos van a ese lugar. Ahora bien, entonces, ¿por qué dice la palabra que Él fue y predicó a todos esos espíritus que estaban en la cautividad, que estaban cautivos ahí por la muerte? Fíjese, por ejemplo, Efesios capítulo 4, verso 8 y 10 dice así, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, que el Señor descendió, predicó y aquellos que creyeron en Él se los llevó. La cautividad se llevó de la cautividad a aquellos que estaban cautivos a con Él, para estar con Él. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió él mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Fíjese cómo el apóstol también, Pablo, a pesar de no tener contacto con Pedro, ¿por qué no se pusieron de acuerdo para decir, oye Pedro, ¿tú qué piensas acerca de qué pasó, qué hizo Cristo allá abajo mientras él murió? No, no tienen incluso ningún contacto, pero sin embargo, como el Señor le revela a Pedro
y le revela, en este caso al apóstol Pablo, que él descendió a predicar y esa cautividad que estaba ahí, dice, llevó cautiva la cautividad, es decir, se la llevó al Señor, al Padre, y ahí llevó a aquellos que habían creído. Qué bendición, ¿no? Por aquellos que habían creído en él cuando él fue y descendió a predicar. No solamente predicó a los vivos, a los que anduvo aquí durante 3 años y medio, sino también a aquellos que estaban encadenados, encarcelados en la cautividad de este imperio llamado el imperio de la muerte. Fíjese qué terrible es esto, porque toda esa pobre gente estaba ahí sufriendo, padeciendo. Mateo capítulo 27, versos 52 y 53 dice así: y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de los santos que habían dormido, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Lo que decía ahorita, cómo es que, ¿verdad? Aquellos santos hombres de Dios como Samuel, como Jeremías, como Isaías, todos esos hombres de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús resucita, obviamente después les predicó, creyeron en él, obviamente, pues porque ellos habían incluso profetizado que Jesús iba a venir. Cuando él llega allá a aquellos lugares, ve ellos que están encarcelados, algunos atormentados, pero de alguna manera sufriendo, padeciendo. Entonces ellos resucitan y andaban ahí, como dice aquí los versículos, ahí en la ciudad de Jerusalén. Qué tremendo, qué bendición para aquellos que experimentaron incluso en ese lugar, en ese inframundo, en ese lugar de tormenta, en ese lugar Hades, experimentaron la salvación y la predicación del Evangelio de Cristo. Bueno, entonces, ahí fue donde precisamente el Señor le quita el dominio a la muerte. Ahí donde el Señor la vence totalmente. Ahí llegó él, el Señor Jesús, y derrocó a la muerte, derrocó ese imperio y dijo, no más vas a seguir operando en los hijos de obediencia. No así en los hijos de desobediencia, en los que no creen en el Señor, pues eso ya definitivamente la muerte tiene potestad sobre ellos, pero aquellos en Cristo ya no iban a descender a ese lugar de tormenta, no iban a descender a ese Hades, a ese Seol, al contrario, ahora ellos iban a gozar de una vida en Cristo. Ahora, vamos a ver entonces ahí, fíjese cómo el Señor Jesús le quita el poder a ese ser llamado precisamente muerte. Allí en Primera de Corintios 15, 55 al 57. Primera de Corintios 15, 55 al 57 dice, hablando el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? El aguijón era el poder que tenía la muerte, donde él ponía su aguijón, vámonos, se llevaba a la gente. Y dice a apóstol, aquí, ¿dónde está ya tu poder? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está? Ya no eres ese ser poderoso que eras antes de que Cristo viniera, antes de que Cristo llegara hasta esas partes bajas a donde tú estabas, a donde tú morabas, a donde tú tenías tu imperio, y ahí fue y venció el Señor a la muerte. Y dijo, a muerte yo me voy a llevar a los que son míos, a los que crean en mí, y la muerte no tenía potestad ya más, ya la muerte no tenía potestad, ni tiene, por eso dice, no tiene potestad sobre nosotros, como lo vamos a ver ahorita. Pero fíjese qué tremendo, porque el Señor descendió precisamente hasta ahí, hasta el reinado de la muerte, predicó la palabra y le quitó el poder a la muerte automáticamente. Por eso en nosotros ya no tiene poder la muerte. Eso, qué tremendo está eso, y te lo vamos a ver. Bueno, entonces, allí anuló su poder. Aquella acta que estaba, como dice ahí Colosenses capítulo 2, verso 14, dice Colosenses 2:14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cristo anuló esa acta que nos condenaba, esa acta que desde Adán veníamos arrastrando toda la humanidad de pecado, de desobediencia, de transgresión, y que obviamente nos sometía al poder de la muerte. La muerte tenía ese poder sobre nosotros porque fue cuando el Señor le dijo a Adán, vas a morir si tú desobedeces. La desobediencia produce muerte. ¿Qué es la muerte? Les decía yo, separación. ¿Separación de qué? Separación entre Dios y el hombre, entre el ser humano y Dios. Entonces ahí es donde se separa lo espiritual de lo divino, ¿verdad? Lo material o lo físico de lo divino. Entonces, ahí es donde Cristo precisamente descendió, le quitó la autoridad
el poder a la muerte. Dijo, no, ahora ya no van a venir mis hijos, los que creen, ya no van a venir acá contigo, porque ahora ellos están libres de tu poder, de tu autoridad. Yo ya pagué el precio por todos ellos, ya ellos no deben nada. Fíjense qué tremendo, qué hermoso, ¿verdad? Ya no deben nada, por lo tanto ya no tienes poder sobre ellos. Ahí es por eso el apóstol dice que acabó, y Colosenses dice que esa acta que estaba en contra nuestra, la clavó ahí en la cruz y dijo, no más, no más deuda, ustedes están inocentes, no tienen por qué ser llevados por este poder de la muerte. Ahí es donde anuló precisamente el poder de la muerte. Es por ello que nosotros, perdón, es por eso que nosotros no debemos de tenerle temor a la muerte. ¿Por qué? Porque muchos cristianos le tienen miedo a la muerte. Dicen, no, yo no me quiero morir. No, yo no me quiero morir porque, pero es que no vas a morir, no vas a morir, vas a trascender, vas a una vida mucho mejor. Esta vida es una vida de alguna manera de sufrimiento, padecimiento, dolor, de angustias, de lágrimas, de lloro, de muchas cosas, ¿verdad? Que a veces a lo largo de nuestra vida tenemos que atravesar por todas estas cosas. Pero cuando llegamos con el Señor, ya no va a haber ese dolor, esas lágrimas, ya no va a haber problemas, ya no vas a ver adversidades, ya no va a haber nada de eso. Vas a vivir una vida dichosa, una vida feliz con Dios, con Cristo. Eso va a ser algo maravilloso. Entonces, por eso nosotros no debemos de tenerle temor a la muerte. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia, ¿verdad? Yo gano. El Señor, ¿verdad? Cuando le dijo Pedro al Señor Jesús, Señor, no vais a morir, mira que vamos a ver alguna cosa para que no mueras. Dijo, no, apártate de mí, yo tengo que cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la muerte ya no, como tal, ese ser perverso, malvado, ya no operaba en los hijos del Señor, sino ahora ya operaba el poder de Dios, el poder de Cristo, ya no opera en aquellos hijos de Dios, ya no opera ese poder maligno de la muerte, ya no puede venir ese ser maligno de muerte. Por ahí hay una película que se llama Ghosts y esa arroja un poquito de luz acerca de eso, porque hay unos capítulos, unos tiempos en los cuales, por ejemplo, muere el hombre, un hombre malo, y salen como así como seres así de oscuridad, así como seres malos, y se llevan su alma. Su cuerpo queda ahí tirado, porque acuérdense que el cuerpo pues queda aquí, pero salen esos seres y se lo llevan y hasta él incluso siente miedo, temor, y empieza a gritar, no, no, ¿verdad? Y cuando se muere supuestamente esta persona que era bueno, que tenía un buen corazón y demás, sale una luz y se lo lleva a la luz. Entonces, es así más o menos opera la situación en nuestra vida y en la vida de la gente que no cree. Por eso el Señor anuló ese poder sobre nosotros, que la muerte ya no puede operar en nosotros, ya opera en nosotros la voluntad de Dios. Dios manda a sus ángeles, esos ángeles de luz, esos seres de luz, los manda cuando es el tiempo de que tenemos que ya partir con el Señor. Él manda a seres de luz para que nos lleve y no, ese espíritu de muerte ya no tiene potestad, ya no puede venir sobre nosotros, ni puede hacer cualquier cosa en contra de nosotros. Por eso hay que tener muy en consideración esto, mis queridos hermanos. Ahora bien, la muerte ya no opera en el creyente, ya el creyente no muere. A ver, ¿cómo es esto? Pues se llama así, pero ¿cómo? Pues está un poco mal ubicado, porque claro que todos morimos. No, no, nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que estamos en Cristo, no morimos, solamente dormimos. Por eso cuando usted ve a la persona, lo ve como dormida. Yo he visto a muchos cristianos, a veces me han invitado a funerales, y yo les digo, es que esta persona, este hermano, esta hermana no está muerto, está durmiendo nada más. Es como yo les decía el otro día en un funeral, decía, ¿ustedes le lloran a una persona, a su hijo que está ahí dormido en la cama? Dicen, ay, mi hijo está muerto. No, usted dice, no, está dormido, al rato se va a despertar, en la mañana se va a despertar. Pero no vaya usted y le llora ahí en la noche a la 1, 2 de la mañana, 3, 4, mi hijo está muerto. No, usted sabe que su hijo está vivo. Lo único es que está durmiendo, está descansando. De esa misma manera, aquellos que mueren en Cristo, escúcheme bien, en Cristo, que han sido salvos, como dice la palabra, ahorita la vamos a ver, ellos no mueren, sino solamente duermen, están dormidos. Y en un momento van a despertar. Ahorita vamos a ver. Bueno, ellos solamente duermen, se van a un descanso, no un descanso eterno, porque esto no es eterno. Ese es hasta cuando el Señor venga. Van a descansar el tiempo que dure hasta que el Señor venga. Ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 y 14 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron en él.
¿Qué dice el apóstol Pablo? Hermanos, no quiero que ignoren. Es decir, no seamos ignorantes de aquellos que duermen. Nosotros, los que somos en Cristo, estamos en Cristo, vivimos para Cristo, servimos a Cristo, hemos aceptado a Cristo, tenemos a Cristo, no morimos, sino ¿qué pasa? Dormimos nada más. Vamos a un lugar de descanso. Vienen esos seres de luz, esos ángeles de luz, y nos llevan a un lugar de descanso. Nuestra alma va a un lugar, porque ni siquiera va a estar ahí en el panteón, tu alma, porque muchos dicen, ahí está en el panteón, ahí su alma de mi esposo, mi esposa, de mi hijo, mi hija, mi abuelo, mi abuela, de mi amigo. No están ahí, van a un lugar. Esos que murieron en Cristo van a un lugar especial de descanso, ahorita lo vamos a ver. Entonces fíjense cómo dice el apóstol, no quiero que ignoren, porque hay muchos cristianos, precisamente por eso le tienen miedo a la muerte, por eso dicen, ay, no, yo no me quiero morir, no, ayúdenme, oren por mí o algo. No, al contrario, es decir, si ya es el tiempo, me voy a descansar, ya voy a ir a descansar. Fíjense que cuando hay personas ya muy ancianas que ya incluso hasta desean ya dormir, descansar, decir, ya estoy muy cansado. Hay gente que ya tiene 90 y tantos años, 100, o pasan a veces ya de los 100 años, y hay gente que dice, no, yo quiero descansar, y a veces la misma familia dice, no te puedes morir. Oye, pues no, las personas no somos eternas, nadie es eterno. Todos en algún momento tenemos que partir, pero el problema es dónde vamos a partir. ¿Vamos a ir a ese reino de la muerte, a ese reino de tormento, como lo vamos a ver ahorita, o vamos a ir a ser llevados a ese lugar de descanso, a ese lugar de paz, de tranquilidad? Qué bonito sería, ¿no? Imagínense llegar a ese lugar donde tú vas a llegar y a descansar, estar tranquilo, ya no más problemas, ya no más dolor, ya no más angustia, ya no más padecimiento. Ahí va a estar tranquilo, durmiendo, ¿verdad? Como cuando hay un sueño así bonito, que ustedes, y a veces llegamos a la cama y nos dormimos así bien bonito. Así va a suceder. Ahora bien, entonces sigamos adelante. Entonces, precisamente nos habla que el creyente, aquellos que creen en Cristo, aquellos que aceptan a Cristo y viven con Cristo, ya no mueren, sino solamente duermen, como lo dice aquí la palabra, lo acabamos de leer. Ellos van a resucitar. ¿Cuándo van a resucitar los que mueren en Cristo? O más bien los que duermen en Cristo, van a resucitar cuando Jesús venga en el rapto de la iglesia. El rapto va a ser muy diferente a su segunda venida. El rapto es antes de su segunda venida. Entonces el Señor dice que desde las nubes llamará, y ahí cuando el Señor venga en las nubes, ahí va a llamar, y entonces aquellos que murieron o que durmieron en Cristo, pues es que ahí es un poquito difícil para que no me entiendan, porque si dicen durmieron, entonces los que estaban dormidos, en ese momento no, durmieron, bueno, para que me entiendan, los que ya murieron, ya fallecieron, están en ese lugar de descanso, ahí cuando llegue el Señor los va a llamar y van a resucitar, ¿verdad? Van a resucitar. Dice, vamos a leer la escritura y cómo dice que van a resucitar allí en el rapto. Primera de Tesalonicenses 4:17. Fíjese lo que dice, Primera de Tesalonicenses 4:17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quiénes? Con los que resucitaron, con los que van a resucitar. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. No va a venir el Señor acá. En la segunda venida va a venir y va a posar ahí su pie, dice que en el monte de los olivos. Pero en el rapto va a ser en el aire, va a ser en las nubes. Entonces dice el apóstol ahí que, perdón, que seremos ahí arrebatados, porque el verso 14 lo dice claramente antes, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjense, o sea, aquellos que están dormidos, en el momento que Jesús venga en el rapto, van a resucitar y van a llegar con el Señor ahí en las nubes. Y luego los que estén vivos todavía en ese momento van a ser también arrebatados, ¿verdad? Juntamente con el Señor. Dice que serán transformados sus cuerpos. Ya no van a ser esos cuerpos mortales, sino cuerpos glorificados, según dice la palabra. Y van a encontrarnos ahí juntamente aquellos que ya durmieron, se van a despertar, van a resucitar, van a ir con Jesús allá a las nubes. Y los que estén vivos van después ellos a ser también arrebatados. Y entonces el Señor nos arrebatará, dice la palabra, y nos llevará a las moradas eternas, allá a la casa del Padre, allá a nuestras moradas, a donde estaremos entonces sí por la eternidad. En este momento nadie se va al cielo. En ese momento, mucha gente a veces dice, que Dios lo tenga en su gloria. No, nadie está en la gloria de Dios en ese momento. No, o unos están descansando, tranquilos, en paz, en el momento de la resurrección van a resucitar, y entonces ahí es cuando el Señor Jesús se los va a llevar, juntamente aquellos que durmieron y ya resucitaron,
como los que estén vivos en ese momento, se los va a llevar y nos iremos a las bodas, que le llaman las bodas del Cordero, según nos dice Apocalipsis. Bueno, vamos a llegar a otros puntos ahorita rápidamente. Espero que vayamos avanzando. Entonces, aquellos que mueren o duermen en Cristo van a ser resucitados en el rapto y seremos arrebatados y llevados con Él a la casa de nuestro Padre Celestial. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los que mueren sin Cristo? Aquellos que no han aceptado a Cristo, aquellos que se rebelan a Cristo, aquellos que no aceptan a Cristo. Bueno, estos, si viene la muerte por ellos y se los llevan al Hades, al Seol, ellos no van a ese lugar de descanso, ellos no van a ese lugar de paz, de tranquilidad, no, ellos van desgraciadamente a ese lugar a donde está el imperio de la muerte todavía, porque sigue operando. ¿En quiénes opera? En los hijos de desobediencia, en aquellos que no son obedientes a Dios, en aquellos que no reciben a Jesús en su corazón. Por eso la importancia de que tú recibas a Jesús en tu corazón. Entonces dice que ellos, esas personas que mueren sin Cristo, son llevados a ese Hades, a ese Seol. Lucas capítulo 16, del verso 19 al 24. Lucas 16, del verso 19 al 24, le voy a dar lectura. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que se echaba a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Fíjense aquí, ya vemos el punto. ¿Cómo no fue la muerte? Sino los ángeles al seno de Abraham, a un lugar de descanso, de reposo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, verso 23. En el Hades, ¿dónde estaba el rico? En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Cae en el Hades, tormentos. Qué tremendo. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjense, ¿a quién vio el rico? A Lázaro, que estaba allí en el seno de Abraham. ¿Qué representa el seno de Abraham? Es el lugar de descanso, de reposo, es el lugar donde va a estar tranquilo ahí, sin problemas, ni acordándote de nada, ni nada. Ahí dormidito, bien rico. Entonces, dice el verso 24, entonces él, en ese caso el rico que estaba en el Hades, en ese lugar de tormento, en ese caso le dijo, dio voces diciendo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Fíjense, ¿dónde estaba el rico? En el Hades, y allí estaba siendo atormentado. ¿Por qué dice aquí en esta llama? Es decir, que había ahí un fuego. No es el lago de fuego, no lo confundamos. No es tampoco el infierno, no, es el Hades. Es el lugar donde de alguna manera van a ser atormentados aquellos que no creyeron en Cristo, aquellos que vivieron también una vida mala, una vida perversa, una vida sin misericordia, sin piedad. Esa gente que hoy día pues vive una vida de violencia, de asesinatos, que matan, que violan, que hacen cosas terribles. Ahí van a estar desafortunadamente, ahí en ese Hades, sufriendo y padeciendo. Desde que ellos mueren, ahí van a ese lugar a ser atormentados. Qué terrible, ¿no? Por eso la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de desobediencia. Entonces dice aquí que este hombre rico, no era porque fuera rico, sino porque había vivido una vida mala, una vida perversa, una vida de excesos. O sea, ¿cuánta gente vemos así hoy día? No es malo ser rico, porque alguien, bueno, es que entonces no debo ser rico. No, sino nos habla precisamente que ese hombre dice que cada día hace banquetes y fiestas y lo que decían, llamamos paris y todo. Y hacía este hombre en esos banquetes. Y obviamente Lázaro pues estaba ahí como un miserable mendigo, ¿verdad? Pero mueren los dos, pero Lázaro lleva al seno de Abraham y el rico, aquel hombre perverso, malvado, ¿verdad? Que ni siquiera le daba las migajas a Lázaro. Eso nos habla de seres, de personas sin misericordia, sin escrúpulos, sin sentimientos. ¿Cuánta gente vemos hoy día de esa? Pues esa gente desafortunadamente cuando muere se va a ese lugar, según nos dice esta escritura. ¿Quiénes se van a ese lugar? Los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Efesios capítulo 2, verso 1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo a las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense, aquí que nos habla los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia?
Pues los que no obedecen la palabra de Dios, los que no creen en la palabra de Dios, los que se rebelan a la palabra. ¿Cuántas veces vamos y les compartimos o les hablamos de la palabra? Viene la gente y no creen en la palabra, se resisten. No, es que yo esto, yo mi religión, yo mis creencias, yo esto. No, cree en la palabra. La religión no salva, las creencias no salvan. Lo que te salva es el Señor, que tú seas un hijo de obediencia, que dejes esa desobediencia, esa rebeldía y digas, quiero ser un hijo de obediencia, porque los hijos de desobediencia son los que van precisamente a ese lugar cuando mueren. El punto no es estar aquí, sino el punto es a dónde vas a ir cuando mueras. Eres un hijo de desobediencia, entonces vas a ir a un lugar de tormento, como dice aquí la palabra. Y no porque Dios castigue, porque muchos dicen, es que Dios no castiga. No, Dios no castiga. Es nuestro mismo pecado, nuestra misma maldad la que nos va a castigar. Nosotros mismos somos los que nos castigamos. Por eso hay que tener cuidado en esto. Y bueno, sigue diciendo entonces en los hijos de desobediencia, aquellos que no obedecen el mensaje de la palabra. Por eso tú obedece a la palabra. Sea un hijo de obediencia para que vayas a un lugar de descanso, un lugar de paz, un lugar hermoso. Bueno, ahora bien, entonces también son condenados porque no creyeron en Cristo. Esa gente que va a ese lugar es precisamente la que no creyó en Cristo. San Juan capítulo 3, verso 18. San Juan capítulo 3, vamos a leerlo, a ver si lo tengo por aquí. Dice aquí, el que en él cree no es condenado. Fíjense, el que en él cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Condenado en qué? Condenado a ese lugar de tormento, a ese lugar donde va a estar sufriendo. Por eso dice aquel que dice que el que cree en Cristo no es condenado. Él pasa a una vida de sin condenación, ¿verdad? Cuando la persona está siendo juzgada, ahí el juez le dice, a ver, tu sentencia es que eres culpable y por lo tanto vas 20, 30, 40, 50 años a la cárcel. Así le dice el juez. En lugares de Estados Unidos, no solamente la cárcel, sino a veces pena de muerte. Entonces, si el juez dice, este amerita pena de muerte, a la muerte, vámonos, inmediatamente. Qué tremendo, ¿no? Pero en este caso nos habla precisamente, dice que el que no cree ya es condenado. Por eso debes de creer en Cristo. Debes de recibir, abrir tu corazón a Cristo y recibirlo en tu corazón. Y el que no cree, dice ya, pero el que cree, dice, ese no hay ningún problema. Porque dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Jesús. Es decir, que en cuanto tú dejas de no creer, que dices no creo, ahí estás condenado. ¿A qué? A esa condenación, a ese sufrimiento, a ese padecimiento. Qué terrible va a ser ahí ese momento. Ahorita no, tal vez no, porque a lo mejor muchos gozan de dinero, de muchas cosas, pero en ese lugar no va a haber nada. Yo algún día me encontré un joven que me dijo, no, es que yo me quiero ir al infierno. Y dije, ¿cómo que te quieres ir al infierno? Sí, ¿sabe por qué? Porque ahí van a estar los mejores, los grandes artistas, los que ya se murieron, todos va a estar fulano, perengano, perencejo, no va a decir nombres, van a estar ahí. Dije, no, o sea, no es eso. Y es que también saben cuál es el problema, que a veces no hablamos del cielo. Bueno, pero ese es otro tema. Vamos rápidamente a finalizar esto porque si no nos estamos llevando más tiempo. Dice que entonces son condenados los que no creen en Cristo y obviamente cuando mueren, pues van a ese lugar de condenación. Ahora bien, ¿qué se puede hacer por aquellos que van a ese lugar de condenación? No se puede hacer absolutamente nada, nada. Ahí mismo lo dice en Lucas capítulo 16, verso 25 al 31. 16, 25 al 31 dijo, pero Abraham dijo, acuérdense que le dijo el rico, padre, manda a Lázaro que moje ahí con agüita y me la ponga aquí en mis labios, ¿verdad? Porque me estoy aquí atormentando en esta llama. Entonces se dice el verso 25, dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, fíjese, aquí está el detalle. Además de todo esto, una gran cima está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, fíjese cómo el Señor, Abraham le dijo, no puede, ni tú puedes pasar para acá, ni los que están aquí pueden pasar para allá. ¿Por qué? Porque obviamente es la voluntad de Dios que haya esa separación, esa división entre los hijos de desobediencia y los hijos de obediencia, los hijos de bendición. Fíjese qué tremendo. Entonces ahí como le dice, no se puede hacer nada. Abraham le dijo, no podemos hacer nada, o sea, ni siquiera que Lázaro vaya por ti a ayudarte o a mojar ahí tus labios con agua, no se puede. Ya hay esa separación, ya no se puede hacer nada por esa persona precisamente
¿Por qué? Porque precisamente ya aquellos, muchos dicen, es que vamos a rezarle, vamos a hacerle una misa, vamos a hacerle oración, vamos a ponerles velas y eso. Ya no sirve de nada eso. Eso ya no sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque precisamente ellos ya están muertos, ya están en ese punto en el cual no se puede hacer nada por ellos. Ninguna misa, ningún rezo se puede hacer nada. Porque fíjese lo que sigue diciendo. Vamos a seguir leyendo ahí. Acuérdense que es Lucas 16, 25 al 31. Entonces dice, 16, versículo 31. Te ruego, dice el verso 27, le dijo el rico a Abraham, al padre Abraham, le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, fíjese, 5 hermanos, para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué está pasando con esa gente que está ahí en el Hades ahorita? Aquella gente que ya se murió, a lo mejor antes que tú, antes que de la familia, está diciendo que no venga mi hijo, que no venga mi nieto, que no venga mi esposo, mi esposa, que no venga mi tío, que no venga mi tía, que no venga mi familia, mi amigo, mi amiga, que no vengan a este lugar donde ya estoy siendo atormentado ahorita, que no vengan, que no vengan. Están pidiendo a gritos el tratar de evitarte, a lo mejor que a ti que estás aún con vida, a ti que estás todavía aquí disfrutando de la vida, están pidiendo ellos para que no vayas a ese lugar. Fíjese, este hombre le decía, bueno, pues ya, si yo ya no tengo remedio, si yo ya estoy en ese lugar, pues ya ni modo, pero manda a alguien para que les vaya y les diga que no vengan a este lugar. ¿Qué estamos diciendo nosotros a través de la predicación de la palabra? Que no vayas a ese lugar, que evites ese lugar. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo en tu corazón, siendo un creyente de Dios, siendo un creyente de la palabra, siendo un creyente de Cristo. Y fíjese qué terrible, porque pedía este hombre que alguien viniera a la tierra de los vivientes a predicarle a su familia. Y fíjese lo que dice precisamente, entonces Abraham le dice, tengo 5 hermanos, dice, y yo sé que están, a lo mejor estaban igual que él o peor que él. Dijo, ellos van a venir igual aquí. Es seguro que van a estar aquí porque son iguales que yo viven igual que como yo vivía. Qué tremendo, cuánta gente estará ahí sufriendo, padeciendo por ti, ¿verdad? Pidiendo que no vayas a ese lugar a donde están ellos ahorita sufriendo y padeciendo. Ponte a considerar eso. Y bueno, entonces dice, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Fíjense, ¿qué le dijo Abraham? No, si no escuchan la palabra, si no oyen a la palabra, menos van a escuchar a alguien que se les desaparezca ahí, que les diga, miren, arrepiéntete, acércate a Cristo, busca a Cristo para que no vengas a este lugar de tormenta. No van a creer. Como hoy día la gente no lo que dice, nada, son puros mitos, eso es pura fantasía, es como ciencia ficción. No, es la realidad. Es tremendo que a lo mejor alguien pudiera venir de ese lugar para que te hablara y te dijera, por favor reacciona, acepta a Cristo, ve a Cristo, acércate a Dios. Te dijera, qué tremendo sería, ¿no? Pero bueno, entonces este hombre pedía que mandaran a alguien del mundo de los muertos acá. Por eso decimos que no hay modo de venir. Ni ellos no pueden venir, ni tú puedes ir a ellos, ni se les puede hacer nada. Una misa no les puede hacer nada. Porque muchos dicen, no es que están en el limbo, no, ya no se puede hacer nada. Aquí la palabra es clara, y dice que no se puede hacer nada, ni una misa, un rezo, unas oraciones, unas velas, nada se puede hacer por esas personas, ya están ahí. Lo que puedes hacer es evitar que tú vayas a ese lugar, tú evitar que tú vaya tu familia, tus hijos, que vayan tus seres queridos a ese lugar, eso sí lo puedes evitar. Ellos ya no pueden venir, por eso es que dicen, no, pues es que vamos a poner su ofrenda para que vengan y que tomen su pulque, que tomen su cerveza que tanto les gustaba, ¿verdad? Que les tomen ahí su tequila, ¿no? No. O su mole, ¿no? Mucha gente le pone mole, tamales, es que le gustan mucho los tamales. Vamos a ponerle aquí en su ofrenda sus tamalitos para que venga y se... No, ya no, eso es una mera fantasía, es un mero ritual, es una mera costumbre. No sucede eso, ni sucederá jamás, porque ellos ya están en un lugar a donde no pueden salir, a donde no pueden regresar a ningún lado. Fíjese qué terrible está eso. Por eso hay que tener mucho cuidado, nosotros que estamos vivos, acercarnos a Dios. Ahora, fíjese lo que dice Eclesiastés, porque dice Eclesiastés 9:5 nos habla acerca precisamente de los muertos. Dice, porque los que viven saben que han de morir. Nosotros que estamos vivos sabemos que un día vamos a morir. Eso es cierto, ¿no? O en ese caso nosotros en Cristo vamos a dormir. Pero los muertos dicen, nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Fíjense, o sea, ¿qué nos habla aquí el predicador? Dice que los muertos nada saben.
ya no tienen memoria, ya están separados totalmente de la vida. No se puede hacer nada por ellos, ni ellos contigo, ni tú por ellos. Por eso están separados, ya no se puede hacer nada, mis queridos escuchas, mis queridos oyentes, no puedes hacer nada. Por eso todo eso que le ofrecen a los muertos de nada sirve. Las que si le ofreces flores, que si inciensos y que si vienen, que huelan y muchos les ponen ahí sus perfumes favoritos que tenían en vida. Todo eso es por demás. Ellos están en un lugar donde no pueden venir, no pueden pasar, porque Dios lo ha determinado así, porque Dios lo ha dicho así. Punto. Vamos a verlo precisamente. Ahí lo dice claramente en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué pasa? El hombre, tanto, bueno, obviamente hablando del hombre y la mujer, ¿verdad? Los seres humanos, una vez van a morir y ya. No hay más que regresen, que vuelvan, que revivan, no. Mueren y hasta ahí. Ya llegará el momento en que resucitarán. Esa es otra enseñanza. Pero en el momento que mueren, ¿a dónde van a morir? ¿A dónde van a ir? ¿Al reino de la muerte? ¿A ese lugar de tormento, el Hades? ¿Ese lugar donde estaban encadenados, encarcelados? ¿Ese lugar donde estaban atormentados por esa llama, como dijo el rico? ¿A ese lugar? Pues adelante. Si tú quieres seguir en la desobediencia a Dios, no acercarte a Dios, pues adelante. Tú ya sabes, estás consciente de esta enseñanza que se te está dando hoy. Ya los muertos no pueden hacer absolutamente nada, dice este pasaje de Eclesiastés 9:5. Y también lo que dice Hebreos 9:27. Fíjese lo que dice Hebreos 9:27, dice claramente así. De la manera que está establecido para los hombres, es decir, es un decreto divino, un mandamiento divino. Está establecido por Dios para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Punto. Murió, ya murió. Ya no se puede hacer nada por él, ya nada. No, que lo voy a sacar ahí del Hades a través de unas misas, que voy a pagar unas buenas misas, voy a dar una buena lana. Ahí nada sirve eso. Ni el dinero, nada, absolutamente nada, influencia, nada, ni que de un sacerdote, ni que voy a ir con el Papa incluso mismo para que lo saque. Él no puede hacer absolutamente nada, ni un pastor, ni un apóstol, nada. Nadie puede hacer nada por esa persona que ya murió. Por eso la importancia es que hay que hacerlo todo en vida. Está establecido que muere una sola vez y después de esto que dijo Dios, el juicio. Ya no hay más. Fíjense. Ahora bien, la muerte sigue operando en los que no se arrepienten, los que no aceptan a Cristo, como ya lo vimos, han sido condenados. ¿Por qué? Porque no han querido, dijo, leímos el versículo, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en los hijos de desobediencia. Eso está tremendo. Fíjense, Efesios capítulo 2, verso 2, lo dice claramente, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué debo de hacer para cuando yo fallezca, cuando yo llegue al término de mi vida? Pues, en primer lugar, desde ya, aceptar a Cristo, porque no sabemos cuándo vamos a partir. Muchos mueren jóvenes, de hecho mueren niños, mueren adolescentes, mueren jóvenes, mueren en edad adulta, muchos mueren en edad ya grande, otros mueren ya de viejos, pero no, el tiempo, no hay un tiempo definido. Por eso debemos estar en todo tiempo preparados. Abre tu corazón, recibe a Cristo, para que Cristo sea el que gobierne tu vida y no seas un hijo de desobediencia y pases esa condenación terrible. Bueno, quiero finalizar. ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué va a pasar con la muerte? Primera de Corintios 15:26. Ahorita sigue operando en su imperio para aquellos que son hijos de desobediencia, que van a ese lugar, que se los viene y se los trae y se los lleva. Ahí los tiene atormentados y demás. Pero ¿qué va a pasar con la muerte? Bueno, Primera de Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En el tiempo final, cuando ya todas las cosas venga Cristo y establezca su reino en esta tierra, y después que hayan pasado todas las cosas que menciona Apocalipsis, entonces el postrer enemigo, el último que va a ser eliminado, va a ser la muerte. Y ahí sí ya no va a haber ningún reino de muerte, ya nada, va a ser muerto. Incluso a la misma muerte va a ser llevado a un lugar de tormento, a lo que le llaman en el Apocalipsis el lago de fuego. Ahí va a ser llevada la muerte. Fíjense qué tremendo. Bueno, y finalizo. Entonces alguien me preguntará, ¿qué hacemos pues con estas costumbres, estas tradiciones de los muertos, de las calaveritas, de el pan de muerto, todas esas cosas, ¿no?, que hoy día se hacen? Pues la palabra es clara. Yo no voy a decir lo que hagas o lo que no hagas. Realmente ¿cómo puedo decir? Lo que yo aporte, lo mío sale sobrando. ¿Qué dice la palabra?
Primera de Corintios 15, perdón, Primera de Corintios, voy a leer capítulo 10, verso 20, 22 y 23. Primera de Corintios 15, verso 20, 22 y 23. Dice, antes digo, el apóstol Pablo está hablando, que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La nueva versión internacional dice que os hagáis en comunión con los demonios. Lo que ofrece la gente, no lo ofrece a los muertos, no lo ofrece a su muertito, lo ofrece a los demonios, según lo dice la palabra. Entonces, ¿qué hay que hacer? No ofrecer eso. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo, fíjense, es la Biblia, ¿eh? Dice, versículo 22, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Verso 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Con esto finalizo. Esas cosas que hoy día hacen, aunque son costumbres y tradiciones, que tú digas que son tradiciones mexicanas, no, no son tradiciones mexicanas. Eso viene desde mucho antes, mis queridos. Mucho antes de los aztecas, mucho antes de los mexicas, de los olmecas incluso. Eso viene desde antes. Desde que el hombre pecó y falló, desde ahí viene todo eso de la muerte. Que ahora se le quiera dar culto, que ahora la gente quiera atribuirle, quiera de alguna manera ofrecerle y demás, no sirve de nada. Lo que sirve es que tú te arrepientas, te acerques a Dios, le digas, Señor, yo recibo a Jesús, a Cristo, abre tu corazón a Cristo, recibe a Cristo en tu corazón, dile, Señor, perdóname mis pecados, mis maldades, me arrepiento, yo no quiero ir a ese lugar de tormento, yo no quiero ir a ese lugar de dolor, yo quiero ir a ese lugar de descanso que tú tienes preparado para mí, y después cuando yo resucite, iré a ese lugar eterno, donde serán las moradas eternas que el Señor ya ha preparado para nosotros. Se está preparando, por eso Jesús dijo, yo voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, dijo el Señor, allá también estén ustedes. Así es de que, mis queridos, abre tu corazón a Cristo, arrepiéntete, pídele perdón y dile, Señor, yo quiero que entres a mi corazón, quiero creer en ti, quiero hacer tu voluntad, no quiero ser un hijo de desobediencia, no quiero ser una hija de desobediencia, renuncio a toda rebeldía, renuncio a toda desacato, a todo eso que me hace ser así, lo renuncio porque quiero ser una hija, un hijo de obediencia. Y automáticamente tú estarás salvo, serás salvo en tu corazón, recibe a Cristo hoy en este día y yo te animo a que te acerques a una congregación, a una iglesia, acércate. Si tú quieres venir con nosotros a nuestros servicios, te esperamos, estamos abiertos los días en domingo a las 11 de la mañana, van a aparecer por aquí en nuestras redes sociales. Ahí escríbenos a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través del Twitter o a través del Instagram. Escríbenos y ahí vamos a aparecer y estaremos para servirte. Si quieres aprender más acerca de esto, también comunícate con nosotros en nuestras redes sociales y con mucho gusto estaremos enseñando. Pues sin más que decir, que Dios les bendiga a todos, que espero que esta enseñanza sea de mucha bendición para sus vidas y seguiremos en contacto. Bendiciones a todos. Gracias.